Muy buenas noches, amada iglesia. Qué bendición estar con ustedes a través de esta transmisión, este tiempo especial, un tiempo de reflexión y de oración también. Gracias porque la presencia de Dios esté en medio de todos nosotros, de nuestras casas, de las iglesias, en los lugares que estemos, en los países. Qué bueno comenzar esta transmisión sabiendo que Dios abra puertas, abra ventanas, abra nuestro entendimiento y que podamos juntos escuchar la voz de Dios. Gracias le damos a Dios y al Señor por poder ser portadores de su palabra y también por poder poner en sus manos la vida de mucha gente que necesita oración. Así que esperamos que usted comience a conectarse, que usted comience a buscar de esa palabra, de este tiempo de oración, de lo que usted y yo necesitamos en este momento. Gracias le damos a Dios una vez más en este pequeño tiempo. Gracias porque su presencia nos acompañe, su presencia, que su Santo Espíritu sea hablando, sea haciendo su perfecta voluntad. Gracias a Dios una vez más. Gracias porque a Él le place justamente que tengamos este tiempo especial. Gracias a ustedes por conectarse. Gracias por Leonardo. Gracias por Adriano. Gracias por Daisy. Gracias por Joana y Miguel. Gracias por Miguel también. Miguel Vázquez. Y de verdad aquí estamos buscando cada uno esa presencia de Dios, buscando esa palabra que nos traiga paz, tranquilidad y que nos traiga reflexión también, porque la reflexión de esta noche es justamente lo que Daniel hizo en su momento, ahí en el capítulo 9. Y dice la oración de Daniel por su pueblo. ¿Sí? Gracias por Victoria, por Cintia Vega, por las familias que están ahí congregándose para escuchar, para saber más de su palabra, para que podamos también recibir esa oración de esperanza, esa oración de sanidad, esa oración justamente que cada una de las familias necesitamos. Gracias por Leonardo y Lady, por conectarse. Gracias por César y su familia también. Gracias que es tan importante estos días buscar este tiempo. Gracias. Gracias por Alejandra, por Steven, por Isabela, por su casa. Que Dios está en medio de todo. Gracias Doris. Gracias por estar ahí. Que sus hijos le acompañen. Los que estén ahí en su casa. Gracias por Olguita Chenche también, por su hermana, por su mamá. Gracias por la vida también de Fernando. Los saludamos a la distancia para que pueda él también estar escuchando esa palabra de vida que tanto de nosotros necesitamos. Y gracias en verdad porque Daniel es el mejor ejemplo. Gracias por Bastión, por Marjorie Otero, por Marisa Quinde, hace un momento hablando con ella, con todas las peticiones de oración de allá. Gracias por Esperanza y Roberto. Gracias hermana Betty. Gracias Steffi. Gracias por Santiago, el hijo de Cintia. Oramos por la hermana Marixa, así de manera muy especial, de verdad. Qué cosas está haciendo Dios pasar a la hermana Marixa. Y a veces uno piensa tantas cosas, pero de verdad que Dios la ha mandado allá con una prueba terrible. Su esposo murió el día sábado anterior. Su cuñado murió ayer. Ahorita falleció su suegra. Y está ahí en esa casa sola. Pero no tan sola, con la presencia de Dios. Creo que Dios nos hace pasar, como dice el Salmo 23, por valle de sombra de muerte. Pero es siempre porque Él está con nosotros, acompañándonos. Y quiero ir un poco a la palabra de Dios y después tengamos un lindo tiempo de oración y que cada uno podamos de verdad tomar con entereza esa oración que es
tan importante y necesaria. ¿Sí? El tema quizá a veces cuando se habla de la oración y la oración de Daniel por el pueblo, y hablaba que Daniel declaraba que había un pecado en él y un pecado en el pueblo. Sí, Daniel es uno de los profetas que la oración de él fue un modelo en la vida de muchos creyentes hasta el día de hoy. Muchos creyentes necesitamos el modelo de oración de Daniel. Un hombre tan persistente, pero tan persistente. ¿Sí? En primer lugar, él tenía 6 cosas que cumplía. La primera situación que él obedecía a su corazón y a Dios es que Daniel, este profeta, tenía una planificación decidida en cuanto a la oración. Y quizá usted dice, pero ¿cuál es esa planificación? La planificación es que él sabía cuáles eran los tiempos de su compromiso con Dios para orar. Y lo leímos hace unos días atrás en cuanto a la oración incesante, y hablaba que Daniel oraba 3 veces, ¿no verdad? Y la pregunta hoy en día es que la oración de la vida de Daniel no era un asunto desordenado, era algo planificado, algo establecido. No es que cuando me siento mal me voy a poner a orar. Por eso que dice orar sin cesar. Pablo a la carta a Tesalonicenses hablaba orar sin cesar. Y la oración dando gracias también. Quizá aquí Daniel está hablando del pueblo y de él mismo, ¿sí? A veces, si vamos a profundizar después de un momento, a veces, ¿cuál será el pecado de Daniel, no? Porque muchos estamos viendo a veces el pecado del otro y no vemos nuestro pecado. ¿Qué traía esta primera elemento básico de la oración de Daniel? Una oración planificada y decidida. Él no cambiaba su tiempo de oración. Por eso es que Jesús dijo en Mateo 6, versículo 7, y al orar dicen, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, ¿sí? Que piensan que por la palabrería serán oídos. ¿Cuál es su oración? ¿Cómo ha llegado usted a este momento y a este instante de esta reflexión y oración? Usted debe llegar con un papel en la mano. No solo escuchar las peticiones de oraciones nuestras, sino que las suyas. Porque usted en el tiempo de oración que usted escuche que yo esté orando por los demás, usted debe comenzar a orar por lo suyo, ¿sí? Y orar por cosas específicas, ¿sí? Ahorita nos decían, Juan, ¿qué le pasa a Juan ahí a un suegro de alguien de Bastión? Entonces, él estaba sufriendo muchas cosas y muy específicas. Y es muy importante que nuestras oraciones no sean repetitivas, porque cada día dice que trae su propio afán y cada día tenemos muchas cosas. Gracias por Mercedes, gracias por Doris también una vez más de seguir en conexión. En segundo lugar, la oración de Daniel no era un acto penoso, doloroso. De verdad que orar no es tan fácil. Orar se necesita una determinación, ¿sí? Usted no ora solo para ponernos a llorar, usted ora por agradecimiento, ¿sí? Daniel no lo hizo como un gesto, sino que él quería revelar la sinceridad de su corazón. ¿Cómo iba Daniel delante de Dios? ¿Cómo debemos ir nosotros delante de Dios? Con un corazón sincero, a decirle a Dios, mira Dios, esto me pasa a mí. Mira Señor, esto es lo que necesito. Mira Señor, quiero interceder por mis amigos, por mi familia, por mi esposa o hijos. En la actualidad nosotros vemos en todas las iglesias reuniones de oración con una actitud evidentemente espiritual. Pero algo que se ve muy claro es que, por ejemplo, hay una iglesia de 3.000 personas, pero a la oración van entre 100 y 200. Y si hay una iglesia de 1.000 personas, no van más de 100. Y si hay una iglesia de 200, no van más de 40. Y si hay una iglesia de 100, no van más de 30 o 20. Porque la gente no tiene esa disciplina en cuanto a la que tuvo Daniel. Para Daniel era un deleite ponerse delante de Dios y transmitirle todo lo que había en su corazón, todo lo que estaba viendo en su pueblo y todo lo que él estaba viendo.
¿Daniel se enojó? ¿Fue muy molesto en algunos lados? Yo creo que sí. Creo que sí. Dice en tercer lugar de estas 6 cosas que Daniel nos quiere enseñar en esta noche, es que se dirigió a Dios de una manera clara, franca y sencilla, y expresó también con sinceridad, ¿sabe qué? Una confesión. ¿Sabe que la oración es un medio y un mecanismo espiritual para confesarse? Para confesarte con Dios. ¿Qué hacía Daniel? Iba directo al grano con sus peticiones de oración. Usted no dé tanta vuelta cuando quiera hablar con Dios. Ábrele sinceramente como que si estuviera cara a cara. Y no necesitamos de oraciones a veces tan largas. Y tan largas que a veces no dicen mucho. Al expresarnos delante de Dios, una vez más quiero manifestarles, tenemos que ser directos, sinceros, concretos y específicos. Su oración tiene que ser específica. Usted va a una reunión de oración en una casa, en la iglesia, donde sea que sea convocada, usted vaya con sus peticiones específicas, porque debemos llevar las oraciones. Una cuarta situación de Daniel en cuanto a su manera de conducirse en la oración es que la oración de Daniel fue poderosa. Daniel clamaba a Dios. Daniel le decía a Dios, Señor, esto y esto. Señor, soy un pecador, le decía. Señor, este pueblo está viviendo en pecado. Pero ¿sabe qué hacía Daniel también? Como una quinta reflexión, es que su oración fue privada y personal. ¿Dónde estaba Daniel? Él abrió las ventanas y ahí estaba él y Dios. A veces necesitamos tener un tiempo privado y personal con Dios. No le estamos diciendo que no vaya a la iglesia ni no asista a ningún culto de oración, porque eso sería algo no agradable a Dios. Porque Dios dice que debemos congregarnos. La familia se congrega. La Navidad, el fin de año, ¿sí han visto? Nos reunimos ¿para qué? Para repartir regalos, para felicitarnos por el año nuevo que viene. Y por último, la oración de Daniel logra que debe tener una plena presencia de Dios en su vida. Usted, el momento que comienza a orar, es el momento en que Dios comienza a obrar. El momento que usted comienza a orar es el momento que Dios comienza a orar. ¿Por qué razón? Porque la presencia de Dios está en medio de la oración. Es ahí donde comienza. Y Daniel capítulo 9, versículo 1 y 2, mire lo que dice ahí, si usted puede abrir su Biblia. Y está hablando que en el año en el primer año de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, dice versículo 2, en el primer año de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros del número de los años de que habló el Señor al profeta Jeremías, en los que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén por 70 años. Yo quería manifestarle, ¿usted sabe qué pasó hace 70 años aquí en el Ecuador? Y estaba revisando las noticias de hace 70 años, ¿sí? Es en el año 1950. Uno de los sucesos, y para su información, es que el diario El Comercio, en esa época, comenzó a murmurar y a mandar una noticia que los extraterrestres habían llegado al mundo y que estaban justamente en nuestro país. Tal fue, dice la braveza del pueblo, que llegaron al Comercio y lo comenzaron a incendiar, porque había alarmado a todo el pueblo, de tal manera que ellos, a través de esas noticias, pues se sentían tan intranquilos. Daniel, en este versículo 1 y 2, una de las cosas que hizo Daniel fue que se puso a estudiar la palabra de Dios. ¿Sí?
Nosotros estamos conduciéndole a usted a que lea la palabra de Dios. Mire que en esta semana, a partir del domingo y día martes, estoy hablando del libro de Daniel. ¿Qué está pensando usted en cuanto a la lectura? ¿Debe leer el libro de Daniel? Es la pregunta, porque si usted no estudia, este libro es un libro profético en cuanto a la oración, ¿sí? Una de las cosas que habla aquí es que Daniel estaba preocupado, ¿sabe por qué? Por el pueblo, ¿sí? El factor importante que le impulsó a orar a Daniel fue porque comenzó a revisar la palabra de Dios y a revisar cuál era la voluntad de Dios. Porque nosotros no llegamos a entender hasta este momento que todo lo que está pasando es por la voluntad de Dios. No es el gobierno, no es la China, no es el Japón, no es Estados Unidos, no es Unión Soviética, no, eso no tiene nada que ver. La palabra se está cumpliendo. Estamos en la semana pico de la mortandad y se lo ha dicho mucha gente. Ahorita la curva sube y baja. Un médico me dijo hace un par de horas, pastor, mañana miércoles tiene que haber un milagro en nuestra nación y en Guayaquil. No me especificó el milagro y hablo de un médico cristiano y tiene que ver con nuestra iglesia también. Y me dijo, mañana necesitamos un milagro. Pero ¿cómo podemos mover la mano de Dios, la misericordia de Dios, si no es a través de la oración? Porque usted me escucha ahorita y lo primero que se va a preguntar, ¿quién le dijo, pastor? ¿Qué es lo que quiso decir eso? ¿Qué es lo que debe pasar mañana? Pero si usted ora con Dios, Dios le va a revelar qué es lo que necesitamos como pueblo, ¿sí? El estudio de la palabra, el leer la palabra, sabe que debe traer un tiempo de oración, ¿sí? La oración en la palabra es la fórmula para saber cuál es la voluntad de Dios. Dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero si usted mira lo que está pasando y miramos las noticias, usted y yo vamos a decir, esa no es la voluntad de Dios, porque Dios no está en la muerte, no está en lo que está pasando, no está en la gente corrupta, no está en los que están cobrando para sacar los muertos y tantas cosas que usted ve en la televisión. Pero es porque usted y yo y el pueblo de Dios, que los que sabemos que Dios está moviendo todo esto, necesitamos estudiar la palabra y orar. ¿Qué pasó con Daniel? Daniel en el capítulo 9, versículos 3 y 4, habla de la confesión de Daniel. Y miren lo que dice ahí. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscando lo que dice en oración y ruego, en ayuno, dice ahí. Y silicio y ceniza. Y versículo 4 dice, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser tenido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guarden tus mandamientos. La pregunta que yo me hacía al hacer esta reflexión es, ¿cuál era el pecado de Daniel? ¿Por qué él se atreve a decir que necesitaba él confesarse a Dios? Porque tenemos que hacer un acto de contrición. ¿Cómo está mi vida? ¿Cuáles son mis pecados? Estos días que hemos estado en cuarentena, unos saliendo, otros no, otros se han quedado en casa, es un tiempo de reflexión. Es un tiempo de confesión. Ahorita usted no está cerca de una iglesia, no puede ir donde el pastor para confesarle los pecados, si en el caso fuera necesario. Usted está ahorita en un tiempo en que tiene una relación con Dios. Una relación en la cual usted va a decir, Señor, aunque Dios ya sabe, pero Dios espera que usted confiese con su boca qué está pasando, qué es lo que está ocurriendo en su vida, ¿sí? La confesión, ¿qué es? ¿Qué se confiesa cuando uno está delante de Dios? Lo que vamos a confesar es nuestro pecado. Daniel confesaba su pecado y estaba tan preocupado también por el pueblo que él tenía pues su cobertura espiritual por el pueblo. Por eso es que oraba 3 veces al día. No solo por él, por el pueblo. Y el versículo 5 y 6, mire lo que dice ahí.
hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Eso dice el versículo 5 y va detallando muchas cosas que quizás están pasando en nuestra vida. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho cosas impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Y el versículo 6, algo tan determinante en lo que está hablando Daniel, y dice así: no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. ¿Qué pasa cuando usted no está de acuerdo con la palabra de Dios? ¿Qué pasa cuando usted no está de acuerdo con el portador de la palabra? Porque una de las cosas del ser humano es que nunca estamos de acuerdo. Cuando uno va al altar y se casa y dice tantas cosas que nunca va a cumplir. Y dice que debemos estar de acuerdo. Y te acompañaré y en la vida, en la muerte, en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza. Y es lo mismo cuando venimos a los caminos de Dios. Y le decimos también eso a Dios. Hacemos pactos que nunca cumplimos. ¿Sí? ¿Qué debe hacer usted? ¿Qué hizo Daniel? Daniel se identificó primero él mismo con su pecado. Daniel fue específico con su confesión. Y Daniel confesó cada pecado con su nombre delante de Dios. ¿Qué debe hacer usted ya mismo, después de un momento que termine todo esto y esta reflexión? Y no solo es para que lo haga ahora, para que aquí en el resto de los días y las semanas y los años, y si Dios nos permite seguir adelante en su presencia, debemos practicar un poco de la confesión. ¿Sí? Confesaos vuestros pecados, dice la palabra. ¿Sí? Arrepentidos y convertidos. ¿Sí? Dice que Daniel puso todos los pecados delante de Dios, todos los pecados de él primero, y no dejó ninguno fuera de la lista. ¿Sí? A veces llegamos delante de Dios a la confesión, pero no queremos decirlo todo, aunque Dios lo sabe. Y estamos luchando justamente con eso. ¿Sí? Nuestra confesión de pecado requiere exactamente esta actitud. No es suficiente acudir a Dios y decir: he pecado. Ah, sí, Señor, perdóname mis pecados. Sí. ¿Cuál es tu lista? Siempre use un papelito. Si usted quiere orar al Señor, y vaya escribiendo, y vaya señalando, y vaya subrayando. ¿Sí? La confesión significa decirle a Dios exactamente todo lo que hemos hecho. ¿Sí? Y aquí se refiere en estos dos versículos específicamente a Daniel. Pero vayamos al versículo 7 en adelante. Dice que a Daniel había abierto su corazón a Dios de su pecado. Pero también tenía que hablar del pueblo, porque él conocía al pueblo y el pueblo consultaba a Daniel. Y Daniel sabía lo malo y detestable que había en ellos. ¿Qué pasaba con el pueblo? Versículo 7 dice ahí: tuyo es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá y los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca, los de lejos y en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión contra los con que se rebelaron contra mí. ¿Qué pasa hoy día? ¿Qué está ocurriendo? Alguien tiene que orar por el pueblo. Impulsar al pueblo que entienda lo que está haciendo. ¿Sí? Los que están cerca, los que están lejos. ¿Sí? Porque todos nos hemos rebelado contra Dios, nos quejamos de Dios por todo. Y aquí estamos en esta reflexión y esta palabra de Dios de verdad. ¿Sí? Pero ¿sabe qué ocurre? Tenemos una confusión natural y espiritual. Tenemos una confusión que debemos enfrentarla cada día. Pero alguien tiene que decírselo. Por eso esta reflexión que estoy haciendo con ustedes. Alguien tiene que decirle: no estoy señalando a nadie.
No me interesan los pecados de los demás. No soy Daniel. Soy un pastor de ovejas. Pero Daniel hacía un rol específico con toda la nación. Y aquí estamos de verdad. Nuestra confusión y desobediencia. Miren lo que dice el versículo 8, por favor, ahí en su Biblia. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. ¿Sí? Y aquí está hablando que no solo las autoridades tienen la culpa, nosotros también tenemos la culpa. ¿Hemos pecado delante de Dios? Sí. Ahorita han pasado muchas cosas y he conversado con algunos y he polemizado con algunos santamente. Sí, hay culpa de un lado y culpa del otro lado. Se demoraron en todo, en poner a cuenta todas estas cosas, por eso es que vemos tanta mortandad. Pero ¿qué he hecho yo también, pues? ¿Qué ha hecho usted? ¿Qué podemos hacer con la gente que está ahí? ¿Sí? ¿Qué podemos hacer por el necesitado? ¿Ha ayudado? Hay tantas cosas pequeñas, ¿verdad?, que no hacemos. Dice que el carro de basura no pasa a tiempo. Y usted saca la basura cuando le da la gana. Y la basura se putrefacta, ¿no es verdad? La gente saca los cuerpos esperando que otro vaya porque las autoridades tienen la culpa. Pues. Esto que está pasando, las autoridades tienen la culpa. Este coronavirus, el mundo tiene la culpa. Nosotros tenemos la culpa. Porque dice que nos hemos rebelado contra Dios. Dice que no hemos obedecido. Por eso es que tenemos una confusión. Pero más que una confusión tenemos una desobediencia delante de Dios. Y a veces delante de los demás, porque los hijos que no obedecen a los padres tendrán bendición, tendrán dirección. Muy difícil, muy complicado. Y dice el versículo 10, y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Y ahí vuelve a insistir que hay autoridades civiles y hay autoridades espirituales a las cuales nosotros tenemos que tomar en cuenta y prestar oído y escuchar. Si usted va a una iglesia y es tanto la disposición que usted tiene de escuchar el sermón que se queda dormido. Ahorita quizá ya han pasado como 25 minutos de esta reflexión y usted comienza a cabecearse ya. ¿Sí? Porque hay cosas que usted tiene que escuchar y esto es espiritual. Usted tiene que escuchar. ¿Sí? Usted tiene que escuchar. Dice el versículo 14 de aquí de Daniel 9 que estamos leyendo. Por tanto Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros. Porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho porque no obedecimos a su voz. ¿Qué tiene que ver el virus con nosotros ahorita? ¿Qué dice la palabra? ¿Sí? ¿Por qué? Por nuestras obras, por la mala manera de vivir que venimos haciendo. Ahorita estamos en la cuarentena y la gente hace y respetamos a las autoridades civiles, peor a las eclesiásticas, sean católicos, evangélicos o lo que sea. La gente no respeta la ley. Y si no respetamos la ley, no respetamos a Dios. Y respetamos lo que nos están diciendo que hagamos. Este fin de semana yo no sé qué va a pasar en el sentido social. Y escúcheme bien, porque el toque de queda es 48 horas. Sábado y domingo nadie puede salir, ni a pasear el perro. Y usted tiene que quedarse confinado, ¿sí? Confinado. Serán los 2 últimos días que ese espíritu de la muerte vendrá a llevarse a aquellos que no obedecen la palabra de Dios. Y no se me asuste. Y no tergiverse mis palabras. Pero lo que se viene es de parte de Dios por nuestra bendita desobediencia.
¿sí? Daniel dice que confrontó el pecado del pueblo, ¿sí? Y Daniel estaba con su rostro con vergüenza delante de Dios porque sabía lo que el pueblo estaba haciendo, ¿sí? Por eso es que ellos fueron esparcidos por muchos lados. Ellos, el pueblo de ese tiempo y el pueblo de Dios y nuestra ciudad y quizás nuestro país y el resto de países merecen el castigo que estamos recibiendo. Este es un castigo por desobediencia. Y usted me va a decir, no, pero no es así, ¿cómo puede decir eso? Pero lo estamos viviendo. ¿De quién cree que viene esto? Yo no le hago mucho jueguito a andar mencionando al diablo. El diablo que se quede con sus demonios por allá. Yo quiero hablar de Dios, de la bendición de Dios, de lo que Dios va a hacer, de lo que Dios dice que está escrito. ¿Sí? Dice que la actitud, y escucha bien de Daniel, fue la apropiada al acercarse a Dios en oración. No hay otro profeta que haya sido de modelo de oración como Daniel. Dice Daniel, y una de las peticiones de Daniel para su pueblo y para él mismo era que Dios no, él estaba tan seguro que Dios no lo iba a abandonar. Yo estoy seguro como pastor que Dios no nos va a abandonar en medio de todo lo que estamos viviendo, en medio de toda esta mortandad. Yo estoy seguro que Dios va a mostrar misericordia con nosotros. Pero ¿sabe por quiénes va a mostrar misericordia? Cuando nosotros comencemos a clamarle a Dios y dejemos de poner excusas a favor nuestro y querernos hacer una cortina de humo delante de Dios. Porque Dios conoce nuestros caminos, Él conoce nuestros pensamientos, Él conoce lo que tú dices. Y dice aquí seguidamente, versículo 16, oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos alrededor nuestro. ¿Sí? Nosotros, Guayaquil, el Ecuador, estamos siendo de oprobio hacia los demás. ¿Qué pasa en Ecuador? ¿Qué pasa en Guayaquil con esta bendita gente? ¿Sí? Y dice, y Daniel escribe aquí que le pedía a Dios que aplacara su ira y su furor sobre esta ciudad. ¿Cuál es su clamor? Orar por esta bendita ciudad donde nosotros habitamos. No le estoy diciendo que no ore por Ecuador, pero nosotros tenemos una responsabilidad en esta bendita ciudad, que es donde está todo el pico y la estadística de la muerte de los infectados. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué va a hacer Dios? Y miremos el versículo 19 para terminar esta reflexión, amada iglesia y amados que nos escuchan. Versículo 18 y 19, perdón. Y dice, inclina, oh Dios mío, tu oído y oye y abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. ¿Qué le pasa a la gente? ¿Qué está haciendo? ¿Está invocando a Dios? Y dice el versículo 19 para concluir, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Y hermano amado, aquí hay muchas iglesias, muchos cristianos que estamos clamando por la ciudad, que estamos clamando por las iglesias. Y deberíamos clamar por cada sector donde estamos. Nosotros vivimos aquí atrás del Río Centro Norte. Este es el sector nuestro. Ciudadela, El Cóndor. Usted vive en La Joya. Usted vive en La Aurora.
Vive Sauces 1, Sauces 2, Sauces 3, Sauces 7, Sauces 8. ¿Cuál es? ¿Por quién debe clamar? ¿Qué está pasando alrededor suyo? ¿Por quién debemos orar? Ore por esta ciudad y invoque el nombre de Dios por todos los que están cercanos a usted. Hay gente que vive alrededor de la iglesia también. Y mire todo lo que está pasando. ¿Por quién debemos orar? Por ahí está la nieta de Marisa y su hija. Y recibimos una llamada ayer, creo que fue, ¿qué se puede hacer? Y llamé a una hermana de la iglesia, ¿podrá acercarse? Pero ahora como estamos restringidos en salir por la placa y todo eso, y no es que hay que salir por salir a la calle, pero Dios enviará a sus ángeles, Dios dará la provisión, y estamos orando por Pía y por la bebé también, por ellas. Daniel hizo una súplica de verdad por él y por el pueblo. Yo quiero hacer una súplica por nosotros y por este pueblo, por esta bendita ciudad. Sí, pero asimismo confesando y declarándole a Dios que hemos pecado. Y hemos pecado, ¿sabe contra quién? Contra Dios. Quiero que cierre sus ojos un momento por esta palabra y vamos a ir en breve a mencionar a todos los que están necesitando oración. Cierre sus ojos con lo que está ahí. Padre Celestial, te damos gracias en esta noche. Gracias por ese cuidado que necesitamos. Padre, proclamamos tu bendito nombre, tu misericordia, Señor. Levantamos nuestro clamor por nuestro barrio, por nuestra ciudad, Señor. Proclamamos nuestro clamor por las familias, por los vecinos, Señor, por el resto de hermanos, por la condición en que estén todos ellos, Señor. Tú que estás viendo desde otro país, desde Estados Unidos, de Nueva York también, oramos por esas ciudades. Ora por tu ciudad, por Las Vegas, por Los Ángeles, donde estás, por Madrid, por España, ya que nos están viendo también. Padre Celestial, de verdad necesitamos de ti, Señor. Gracias te damos en el nombre bendito de Jesús. ¿Sí? Y quiero que escuchen los nombres y las situaciones de cada uno. ¿Sí? Está Walter Muñoz y Daisy Cedillo, que están infectadas del COVID. Está Juan, este hombre mayor, neumonía. Está Gregory Banchón. Está Hugo Zavala. Está el pastor Néstor Solís, que no tenían antes un médico que lo atendiera, este bendito pastor. Laura Ortiz, Raúl Loor, que están con los síntomas. Por la esposa del pastor David Mute, presidente de la Alianza, por su esposa Isabel y por sus dos hijos que están contaminados. José Silva es esposo de Lula, de un miembro de la Galilea. Él está en un estado crítico, pero muy crítico, y están invocando y clamando a Dios para que lo mantenga con vida. Oramos por Jimmy Bajaña, nuestro consuegro, suegro de mi hija Karen, que el Señor siga levantándole, dándole fuerza y que siga clamando y declarando que Jesucristo, que la sangre de Jesucristo lo va a levantar de ahí. Oramos por Rosa Yagual, la licenciada Rosa Yagual, que está con el virus también. Oramos por la familia Villamar, por Simón, por Blanca, por Luis, por Magali, Señor, que tú seas tocando a todos ellos en sanidad. Gracias por la vida de Héctor y Andrea y Josué y Caleb, también estamos orando por ellos, que tú los cubras. Por Carmen Junco, por Eduardo Valladares, ¿sí? Por Lukin Khan con los síntomas, por Enrique Delgado, lleva 2 días con fiebre, por Rosita Bonilla, por sanidad, por José Delgado, que mejore la alergia y tos. Estos son los abuelos y padre de Gladys y de Alejandra y de José Delgado Jr., por Leonardo Baque, por la familia Zúñiga, por Dayanara, Solange, Rosendo, por la doctora Ana García también, que está contagiada, por Mario Paredes, cuñado de Alejandra también, está en una camaronera y no puede salir, y está ahí esperando el resultado del COVID. Por Marisa Sánchez, nuestra hermana, ¿sí?
por Iván Mármol también, Señor. Padre, trae fortaleza, Señor, también a la familia Silva Alcíbar, por la familia Bendaño, por la familia Pitalgote Zambrano. Y la lista continúa ahí, hermanos, de verdad. Cierre sus ojos una vez más. Otra oración de clamor. Señor, clamamos por todas estas personas, hermanos, amigos, profesionales, doctores que están poniendo su vida por cada uno de nosotros, Señor. Oramos por los resultados que tienen que venirse, Señor. Oramos por nuestra nuera Alejandra, Señor, que este otro resultado el día jueves, Señor, sea para bendición, descartando toda presencia de lo que no es tuyo en su vida, en su cuerpo y su familia, Señor. Oramos, mi Dios, por nuestra ciudad. Oramos por este toque de queda de sábado y domingo, Señor. Que todos estemos quietos, que nos pongamos a estudiar la palabra, que podamos escuchar la palabra y estos tiempos que tenemos cada día 8 de la noche de tu palabra. Señor, ayúdanos como iglesia, como pueblo tuyo, Señor. Gracias, Señor. Inclina tu oído, oh Dios, y óyenos. Abre, Señor, tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad como está. Gracias por invocar tu santo nombre. Bendiciones a todos. Gracias una vez más. Abra sus ojos, de verdad. Dígale al que está al lado, Dios va a estar con nosotros. Pero dígaselo, Dios va a estar con nosotros. Repítaselo, Dios va a estar con nosotros. Que Dios te bendiga. Que Dios les bendiga, iglesia. Que Dios le bendiga a usted que nos está escuchando, que nos está viendo también. Mañana estaremos 8 de la noche una vez más en el culto de oración y tendremos más peticiones. Trate de mandarnos las peticiones antes de la transmisión, por favor. Gracias una vez más a todos. En el nombre de Jesús me despido y los bendigo.